pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Cantaré, danzaré y me alegraré. Más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré. Más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré. De tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré. De tu amor y tu gracia me deleitaré. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Muy buenos días. Buenos días, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente la Eucaristía en medio de unos símbolos que hoy adornan la Eucaristía. Tal vez esos símbolos es lo que a cada uno de nosotros nos está sobrecogiendo en un día como el de hoy o en unos días como estos. Tal vez en nuestra vida hay oscuridad, tal vez tenemos un viento en contra, tal vez la barca en nuestra vida y la de los nuestros se está hundiendo. ¿Qué queda? Queda gritarle no a un fantasma, como vamos a escuchar en el Evangelio. Queda es gritarle a Jesús, porque el que le grita a Jesús, en la Biblia gritar significa orar. El que le grita a Jesús, Jesús lo escucha. Y lo más lindo es lo que Jesús responde cuando usted y yo le gritamos. Ten ánimo, ten fe. ¿Por qué dudas? Tal vez usted y yo tenemos el agua hasta el cuello. Ya cada uno debe estar pensando, ¿por qué el agua la tenemos hasta el cuello? ¿Y sabes por qué? Porque estamos dudando y porque no tenemos fe. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El buen Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Hoy perdóname, hoy voy
nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, hoy podemos llamarte Padre, porque nos tratas como hijos. Particularmente te pedimos de que calmes, amanes y tranquilices todas las tormentas que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Tal vez algunos se están ahogando en el mar de la enfermedad, de las deudas, del desespero, tal vez en el mar del desempleo, en el mar de alguna circunstancia o problema afectivo, emocional. Tal vez otros se pueden estar ahogando en el mar del desconsuelo por la muerte de algún amigo, un familiar. Ante ti, Señor, venimos, así sea a distancia, para decirte que no nos dejes solos, que nos ayudes, que nos llenes de tranquilidad, porque para ti nada hay imposible. Todo esto te lo ofrecemos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. El profeta Elías se fue al Horeb, el monte de Dios, y entró a una cueva donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar. Y antes del Señor vino un huracán tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por Cristo os aseguro que digo la verdad, no miento. Me lo atestigua la conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me afligen el corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito separado de Cristo, como israelitas, como hijos adoptivos de Dios, y has gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas, y el Mesías, en cuanto hombre, es de su raza, estando con Dios por encima de todos. Bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de tierra. Las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario a la barca. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma y de miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida. Calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro entonces le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo, desconfiado, ¿por qué has dudado? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien. Yo quiero empezar diciendo, a propósito de las lecturas de hoy, que son fascinantes, apasionantes, únicas y exclusivas. Yo quiero empezar diciendo que la mejor radiografía de la fe es ser uno atrevido. ¿Cuándo una persona verdaderamente tiene fe? Cuando es atrevido. Téngale miedo a esa persona que tiene fe y dice tener fe y es pasiva. En el paisaje de Dios, yo voy a decir esto, no cabe el pasivo. En el paisaje de Dios cae perfecto el atrevido. Y a mí me encanta el atrevimiento de Pedro. Uy, es un atrevimiento fascinante. Porque el tema central, sobre todo el Evangelio en el capítulo 14, no es que Jesús camine sobre el agua, porque es que Jesús tiene poder. O sea, eso es lo normal. Aquí lo curioso es el atrevimiento de Pedro. Y el atrevimiento de Pedro es la petición que le hace a Jesús, que es ¿cuál? Maestro, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Caminando sobre qué? El agua. El agua. O sea, que camine Jesús. ¿Qué tiene eso de raro? Es que el del poder es Él. Pero que camine Pedro, esto aquí sí es donde empieza a coger color, olor y sabor. Y yo creo que usted y yo fácilmente podemos caminar sobre el agua si fuéramos atrevidos. Pero ¿sabe por qué nos hundimos? Y como decía ahorita, tenemos el agua hasta el cuello. Porque no tenemos fe. Y yo sí creo, yo soy el primer partidario que reconoce que la fe tiene que ir de la mano, o la fe tiene que ser la respuesta de uno ser una persona con atrevimiento, al estilo de Pedro. Y yo quiero que quedemos como curiosos y hagamos de esta reflexión, como destaquemos los detalles de la lectura de hoy. 1. Había acabado de pasar la multiplicación de los panes y de los peces, que ese fue el Evangelio hace 8 días. ¿Quién fue el que les dio de comer a la gente panes y peces? Jesús. No, A los apóstoles. los apóstoles. Jesús lo multiplicó. Ajá, sí. Pero acuérdense que yo inclusive decía hace 8 días. Hace 8 días Jesús les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. A mí me encanta la respuesta que dio esta hermana, porque esa es la primera respuesta más fácil que todos podemos dar, que no es errónea. Pero los que le dieron de comer a la multitud fueron los Apóstoles. los discípulos. Pero aquí hay un detalle curioso, que Jesús no permite que sean los discípulos, los mismos que le dieron de comer a la gente, ella no permite que sean ellos los que despidan A la gente. a la gente. El que terminó despidiendo a la gente fue ¿quién? Jesús. Jesús. Tan raro. Tan raro. Los pone a que les dé comida, pero no los deja que se los despidan. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Y cómo queda Jesús? Completamente cuando despide a la gente. ¿Cómo queda? Solo. Solo. Y me encanta porque eso lo dice el Evangelio. Eso no lo está inventando la hermana, ni yo. Solo, eso está firme, escrito, no está improvisado en el Evangelio. Dice que Jesús quedó solo. Tan solo que se fue para una montaña a hacer vigilia. A hacer vigilia. Y se dedicó a orar. Pero antes de quedar solo, tuvo una cosa curiosa. Mandó a sus discípulos
a la otra orilla y los manda en una barca. Y lo curioso es que esa barca cada vez más se fue distanciando a donde estaba Jesús. Miren este detalle. La barca quedó muy distanciada a donde estaba ¿quién? Jesús. Jesús. Y como estaban tan distanciados, empieza a suceder un montón de signos en medio de la aventura de la barca. ¿Qué empieza a pasar? Tormenta. Uno. Viento. Empieza a haber una tormenta. 2, el viento empieza a estar en contra. ¿Y qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a pasar con la barca? La barca se empezó a Hundir. Y hay otro detalle que me parece muy importante. Estaban de noche. O sea, era de noche. ¿Y cómo es la noche? Oscura. Oscura. Había una tormenta tremenda. El viento estaba En contra. en contra. Y fuera de eso, la barca se estaba Hundiendo. por una sencilla razón. Porque estaban Solos. distanciados de quién. De Jesús. Vea, mientras usted y yo sigamos distanciados de Jesús, estaremos de noche, con tormenta, con viento en contra, y la barca se estará hundiendo. No le ponga otra definición a eso. Este 2020, por eso el Papa, cuando empezó la Cuaresma, cuando empezó la pandemia, dijo: todos estamos en la misma barca, correcto. Pero tal vez muchos nos estamos hundiendo en la barca. ¿Y por qué nos estamos hundiendo en la barca? Porque a pesar de que estemos en la misma barca, estamos distanciados de Jesús. ¡Qué fracaso! ¡Qué cosas! Pero empieza a suceder un montón de detalles más sublimes todavía. En medio de la tormenta, la noche, del hundimiento de la barca y del viento en contra, aparece un hombre que para un discípulo era un fantasma. No lo reconocen, pero que era Jesús. Y yo no sé si usted es capaz de atreverse, esa palabra de hoy es la clave, atreverse a decir por qué no lo reconoce. Porque estaban ciegos, estaban solos y lo habían dejado a él en la otra orilla y no se imaginaban que iba a caminar sobre el agua, me imagino. A mí me gustó lo que usted dijo. Estaban ciegos, estaban solos, pero hay una palabra que puede resumir más todos esos sentimientos. Fe. ¿Estaban qué? Distanciados. Distanciados. ¿Cuántas veces usted y yo estuvimos aquí? ¿Cuántos domingos estuvimos usted y yo aquí, parados o sentados? Pero estábamos distanciados de Jesús. ¿Cuántos de usted y yo hoy estamos así, detrás de un dispositivo, pero seguimos distanciados de Jesús? Y mientras eso pase, no seremos capaces de reconocer a Jesús. Por eso la fe de Pedro es una fe rara, pero bacana. Es una fe extraña, pero necesaria. Porque Pedro no es el único que grita. El Evangelio dice que gritaron todos. Pero Pedro hizo algo que no hicieron los otros discípulos. Pedro fue atrevido, lo que no hicieron los otros. Y el atrevimiento de Pedro es lo que lo hace resaltar como un hombre de fe. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Señor, mándame ir a ti a caminar sobre el agua. O sea, si eres tú, todavía ni lo reconoces, si eres tú,
déjame caminar, ir hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Que fuera. Bacanísimo. Eso me parece muy especial. ¿Sabe por qué me parece muy especial? Porque Pedro le dice eso a Jesús gritando. Gritando. ¿Y qué significa gritar en la Biblia? Orar. Orar. Y Pedro le dice a Jesús, déjame ir hacia ti en medio de un paisaje que no era el mejor. ¿Cómo era el paisaje? Oscuro. Oscuro. Alejados. Con distantes. tormenta, oscuro, con tormenta, con la barca hundiéndose y con el viento En contra. Es tanto que aquí está una cosa bacana. Cuando Pedro baja de la barca, pone su mirada en Jesús, a pesar de que su vida estaba con tormenta, hundiéndose y con viento en contra. ¿Y sabe por qué Pedro alcanzó a dar unos pasos en el agua? Encima del agua. Porque en ese momentico Pedro puso su mirada en aquel que le gritó. ¿Que es quién? Jesús. Jesús. Pedro puso su mirada en Jesús. Y mientras puso su mirada en Jesús, Pedro pudo dar unos pasos. Pero aquí está el detalle. ¿Sabe qué es el detalle? Que ya Pedro cambió su mirada. Y cuando puso su mirada, según el Evangelio, en el viento y en el agua, ¿qué pasó? Dudó y se empezó a hundir. Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y se le olvidó un detalle a Pedro. ¿Sabe por qué Pedro se hundió? Porque desvió su mirada. Perdió su atrevimiento. Pero no solamente desvió su mirada y perdió su atrevimiento, sino que en Pedro sucede una cosa que me parece muy real, demasiadamente real. Y es que Pedro se hunde. Tal vez usted y yo, ¿por qué terminamos hundidos? Porque nos pasa lo mismo que a Pedro. Que aquí está el detalle principal, que esto es lo que yo digo que es muy real. Cuando Pedro le gritó al Señor, si eres tú, entonces déjame ir hacia ti. ¿Qué hizo el Señor? Le permitió que fuera. ¿Y por qué le permitió que fuera? Porque lo escuchó. ¡Ah, qué bacano! Usted y yo tenemos un Dios que nos escucha. Miren esto, nos escucha, nos escucha. Cuando nadie nos quiere escuchar, cuando nos estamos volviendo tan fríos, tan duros, cuando cada uno no quiere sino salvarse, cuando queremos única y exclusivamente, así estemos y más cuando estamos en la oscuridad, en la tormenta, aun cuando estamos hundiéndonos en la barca, no hay nadie que nos quiera escuchar. Y miren qué tan lindo, pero a Pedro se le olvidó ese detalle, que también se le olvida a usted y a mí, y se nos olvida tanto. Cuando Pedro le grita, es decir, cuando Pedro le ora, ¿qué hizo Jesús? Le escuchó. Le escuchó, y por eso Jesús le dice, ven. Y Pedro fue. Pero después de unos cuantos pasos, ¿qué hizo Pedro? Se hundió. ¿Y por qué se hundió? Porque no solamente desvió su mirada, sino que a Pedro se le olvidó que tenía un Dios que lo estaba o lo está escuchando. Si a usted y a mí se nos sigue olvidando eso, se nos seguirá creciendo el agua hasta el cuello. Nos seguiremos hundiendo. Oiga lo que le estoy diciendo. Nos seguiremos hundiendo. Quiero concluir con esto. Jesús saca a Pedro, lo lleva a la barca. Pero cuando Jesús saca a Pedro, cuando Pedro se empezó a hundir, había tormenta, viento en contra, oscuridad y hundimiento. Pero cuando Jesús lo saca, el paisaje ya es distinto.
se hundió en una tormenta y se sacó en una calma. Miren esto. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que usted y yo nos pongamos en Dios? Porque por más circunstancias que usted y yo estemos viviendo, por más problemas que haya en este mundo, por más pandemias y cosas que puedan existir, solo Dios será el único que será capaz de sacarnos a un paisaje calmado y tranquilo. Culmino con esto. A mí no me gusta la fe de Elías, del Elías de la lectura de hoy. A mí me gusta la fe de Pedro. Porque la fe de Elías es una fe rara. ¿Cuándo vio Elías al Señor? Perdón, Padre. ¿Cuándo vio Elías al Señor? En la brisa suave. Tan raro. No lo vio ni en el fuego. Eso es la lectura la leyó usted. Ni en la tormenta. Ni en la tormenta, ni en el huracán. Ni en el huracán, no. Lo vio que es que en la calma. En cambio, cuando Pedro ve al Señor, en la tormenta, en la oscuridad, en el viento en contra, pero sobre todo en el hundimiento. En el hundimiento. ¿Qué aprendimos con Pedro? Hombre, con Pedro aprendimos que la fe no es una postura, que la fe no es ir a un lugar, que la fe no es ponerse un traje. Con Pedro aprendimos que la fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Yo quiero volver a repetir esto y con esto termino. Con Pedro aprendimos que la fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesús, que padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Nos alegramos de profesar. Que nos alegramos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho
hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Yo creo que sería muy injusto que usted y yo, con un mundo hecho pedazos, con el agua hasta el cuello, con el viento en contra, con una tormenta que no apacigua, sería muy injusto hoy no elevar una palabra que yo creo que es muy merecida, y esa palabra es gracias. Gratitud, porque muchos estamos pasando por el peor momento de la vida. Pero ¿sabe por qué agradecemos? Porque hay alguien que nos escucha, que nos anima, nos escucha, nos anima, nos atrae, nos levanta, nos saca y calma ese mundo de tormentos que cada uno puede estar teniendo y viviendo. ¿Qué queda? Gracias. Expresar unas infinitas y sinceras gracias. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos y cantamos el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con el regalo de tu Espíritu, para que se conviertan estas ofrendas en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, lo partió
y se lo dio a ellos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a los suyos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Yo quiero volver a reforzar esa cosecha de la fe. Yo quiero que le creas a esto, porque las cosas de Dios no son improvisadas, porque Dios no improvisa, porque esto no es una obra de teatro. Yo creo que sí hay un evangelio que cae perfecto en la realidad que estamos viviendo este año, es este. Pero yo creo que usted y yo hemos vivido por muchos tormentos y tormentas. Y yo creo que muchas veces hemos tenido el viento en contra. Y lo que más finalmente usted y yo debemos de hacer es poner nuestra mirada y gritarle al Señor. Nuestra mirada en el Señor y gritarle al Señor. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos escucha y que hace, y vuelvo y repito, que hace que lo que sea increíble se vuelva creíble, que hace que lo que es invisible se vuelva visible, y que lo que es imposible se haga posible. Atrévete. Y hoy necesitamos más que nunca ser atrevidos en Dios, con Dios y para Dios. Padre nuestro, que que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, démonos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si usted y yo nos tenemos que hundir, que en el único mar que usted y yo nos hundamos sea en el mar de la sangre de Cristo. Por eso te quiero invitar y te quiero decir que de tu lugarcito donde estás viviendo y celebrando la Eucaristía, dile al Señor que te bañe con su sangre, que te sumerja. Y si hay que hundirnos en ese mar, que es un mar de salvación, yo creo que llegó el momento, como Pedro, que nos aventemos y nos sumerjamos en ese mar, que no es cualquier mar, que es la sangre de Cristo. Dile hoy al Señor que te bañe con su sangre, que te cubra, que te lave, que te purifique. Dile al Señor que lo recibes espiritualmente, su cuerpo, su sangre, que aunque nos está haciendo mucha falta recibirlo corporalmente, espiritualmente, hoy le pedimos de que se monte a nuestra barca con su cuerpo y con su sangre, la barca de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía y a los hombres en iglesia congregó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado?
¿Quién es este Salvador y Redentor? ¿Quién es este que su Espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Yo quiero aprovechar la Eucaristía, sobre todo con el sinnúmero o la concurrencia que hay por medio de los dispositivos, pero también porque la Eucaristía la siguen viendo a lo largo del día, de la noche y de pronto mañana, para hacer los siguientes como avisos o informes. Lo primero que quiero decirles es que a partir de mañana vamos a volver a reabrir el despacho parroquial. Ya la parroquia asumió todos los requisitos que nos pidió el gobierno para abrir únicamente el despacho parroquial. Yo quiero recordar que ningún templo está permitido abrirlo, ninguno. Cuando un sacerdote abre el templo e ingresa gente, eso se llama irresponsabilidad. Porque lamentablemente no estamos por encima, lamentablemente no podemos hacer lo que queremos y tampoco estamos por encima de la ley. Pero lentamente han ido haciéndole apertura, como algunas empresas, como algunas cosas, como el servicio del despacho parroquial es un servicio administrativo de 2 a 5 de la tarde. Ya estaremos prestando a partir de mañana el servicio del despacho parroquial. Ustedes saben que este alcalde se inventó el sistema del acordeón, que son unos días en apertura y otros días en cuarentena. Mientras estemos en apertura, el despacho parroquial funcionará de costumbre de 2 a 5. Mientras estemos en cuarentena, como lo que estamos ahora, entonces no hay servicio del despacho parroquial por motivos de la exigencia de la norma. Entonces, a partir de mañana, de 2 a 5, de lunes a viernes o en su momento de lunes a jueves, dependiendo es como lo que vayan decretando el gobierno, entonces prestaremos el servicio del despacho parroquial por si usted tiene que sacar un papel, una diligencia, una intención, en fin. Segundo, a partir del martes 18 de agosto, o sea, de este martes que viene en 8, ya vamos a empezar a celebrar la Eucaristía de manera virtual, pero ya todos los días. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Entonces ya todos los días, menos el sábado no tendríamos la Eucaristía y el domingo será a las 11 de la mañana como siempre ha sido. Entonces, los domingos la misa siempre será, mientras sigamos en esta virtualidad, va a ser 11 de la mañana. Y en semana, a partir del 18 de agosto, va a ser a las 4 de la tarde. Yo quiero invitar para que aprovechen y vengan al despacho parroquial. Así usted no pueda estar, pero la puede seguir por medio de la página del Facebook. Y el que quiera y pueda, apunte la intención de la misa, para que ya esas misas empiecen a tener un corazón, es decir, una intención. Tercero, ustedes saben, y yo se los he venido diciendo, que esto cada vez uno le ve como un alto grado de
incertidumbre. Yo lo he dicho muchas veces, las ironías de la vida. Es un peligro abrir un templo, pero es un beneficio abrir un banco. Es un peligro abrir las puertas de un templo, pero no es un riesgo abrir las puertas de un centro comercial, de una cadena de almacenes, en fin. Eso es lo que se llama las ironías de la vida. En un templo todos nos contagiamos, según la alcaldesa de Bogotá y según muchos políticos. Pero en un banco, en un centro comercial, en un almacén grande de cadena, pareciera que no nos contagiamos. En fin, yo no voy a hablar de política aquí, ni de sus soberbias humanas, sino que esto cada vez está más incierto y, como siempre lo he dicho, nosotros seremos el último que nos permitirán abrir. Pero esto hay que sostenerlo, hay que perseverarlo, porque ese es el corazón de la fe. Porque no nos podemos acostumbrar a celebrar únicamente la misa virtual, pero por ahora la agradecemos. Pero como dice San Pablo, tenemos la esperanza de que algún día estemos aquí nuevamente congregados, convocados y celebrados en torno a la presencia de Jesús. A lo largo de estos días vamos a hacer llegar a su casa, va a llegar un sobrecito muy fácil de reconocer, porque está el membrete, estará el membrete de la parroquia, estará un texto y finalmente estará una sugerencia que es una donación. Cuando su casa llegue y usted quiera y pueda, entonces usted en ese sobrecito va a meter una donación desde sus capacidades y nos la hace llegar al despacho, o tendrán ahí algún teléfono de alguno que puede ir a reclamárselo a su casa si el problema es la salida. ¿Eso para qué? Es que los curas, como dice tanta gente ignorante, es que los curas no les gusta sino vivir bueno y no hacer nada. Error. Porque he trabajado muchísimo para que en estos 5, 6, 7 meses podamos estar al día. Pero como mucha gente, yo también estoy perdiendo mi empleo, que era mi docencia. Yo también tengo muchas carencias económicas. Entonces, hay que reconocer y entender que esto no es mío. Yo no tengo las escrituras de esto donde diga que esto es mío. En ninguna parte dice que esto es mi propiedad. Esto es de todos. Y así como la parroquia estuvo abierta para ayudarle a mucha gente, llegó el momento que sigamos mucha gente ayudándole ya a la parroquia, para que nos podamos sostener, para que podamos seguir llegando a ustedes, pero sobre todo para que podamos seguir ayudándole y beneficiando, no a todos, pero sí a algunos que dependen de la parroquia. Ojalá uno pudiera a todos, pero yo a todos no puedo. Por eso yo quiero agradecerle, primero porque esta comunidad es un pulmón de mucha solidaridad. Y a lo largo de todos estos días, entonces, para que si en su casa llega el sobre y puede ayudarnos, maravilloso. Si no puede ayudarnos, entonces ore por la parroquia. Y si usted de pronto critica, destruye, comenta, entonces más bien haga una cosa, ore por la parroquia. Porque a veces es muy fácil hablar de lo que no conocemos. Muchas gracias por toda esta ayuda. Y culminemos la Eucaristía como se merece. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos.
y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo en posesión vuestra. Amén. Yo quiero terminar con la siguiente catequesis. Hermana, ¿quién despidió a la gente según el Evangelio? Jesús. Muy bien. Jesús no permitió que fueran los discípulos. Y cuando la gente se fue, ya estaba cayendo la noche. Y así como una tormenta, un viento y una oscuridad para los discípulos, también la hubo para la gente que estaba con Jesús. Pero ¿por qué tuvo que ser Jesús el que despidió y no sus discípulos? Es para que volvamos a recordar el propósito del Evangelio, nuestra mirada. Por eso les enseña eso Jesús también a la gente. La mirada no puede estar puesta en un discípulo, sino que la mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando toda esa gente también se fue también en tormentas, en oscuridades y en hundimiento. Pero por eso Jesús queda solo. ¿Sabe por qué queda solo? Para que todos esos que se fueron en ese paisaje también pongan su mirada y su grito única y exclusivamente en la presencia de Jesús. Pon tu mirada y tu grito única y exclusivamente en la presencia de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Gracias, Padre, igualmente. Te vengo a decir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intersección, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer en fe y oración. Yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir por tu intersección, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón.